Nos acompañan hoy la doctora Laura Zambrini, doctora en Ciencias Sociales por UBA, socióloga de la Universidad de Buenos Aires también, profesora titular de la Cátedra de Sociología de la Moda de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil por FADU-UBA, investigadora adjunta de CONICET. Y también nos acompaña el doctor Marcos Ariel Faletti, doctor en Antropología de la Universidad de Buenos Aires, diplomado superior en Antropología Social Flaxo, licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, docente de la Universidad de Mendoza y de la Universidad Nacional de Río Cuarto, investigador categorizado de la Dirección de Investigaciones de la Universidad de Mendoza. Así que un lujo nuestro jurado, para acompañarte Fernanda, y bueno, te escuchamos. Bien, bueno, antes que nada, buenos días para todos. La verdad que el jurado es un honor y estoy muy contenta de que me puedan estar escuchando en este momento. Mi tesis en maestría en gestión del diseño la titulé Invisibilidad de la industria nacional de indumentaria y tiene que ver con la confección y la venta de indumentaria en los barrios de Once y Flores que pertenecen a la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Soy María Fernanda Troch, profesora y diseñadora textil e indumentaria, residida aquí en la casa en la Universidad de Palermo, y mi directora de tesis es la doctora Azul Castelli, a quien también le doy las gracias por estar presente en este momento. Antes de iniciar con el tema, me gustaría contarles una pequeña anécdota, si se quiere, que dio raíz a este tema, y tiene que ver con que soy del interior de Argentina, soy de la provincia de Santa Fe, y en 2012 me vine a vivir a Buenos Aires, viniendo de un panorama donde comprar indumentaria en el interior es una odisea, porque son muy pocas los locales que tienen variedad de opciones, y muchas veces esas ganas que uno tiene como diseñador de poder experimentar y encontrar cosas nuevas se ve un poco truncada, ¿no? Entonces, cuando vine a estudiar acá, me quedé fascinada con el hecho de que no solo podía encontrar una variedad gigantesca, sino que la podía encontrar en dos núcleos muy específicos dentro de la ciudad, y eso me parecía inmejorable. Entonces, fascinada con esta nueva experiencia, empecé a contarle a gente que iba conociendo de acá, de allá, y no recibí las mejores respuestas en el sentido de que a veces fueron un poco condescientes, a veces la conversación quedó trunca y no prosperó, y para mí era algo que realmente podía tener una conversación y se podía hablar al respecto, porque yo sentía que era parte de lo que posteriormente iba a ser mi profesión. Así que esto desencadena de alguna manera mi pregunta-problema, que justamente tiene que ver con eso, con definir cuáles son los motivos que hacen que la industria indumentaria producida y vendida en los barrios de Once y Flores se desestime dentro del mercado actual de la moda. Partiendo de esta hipótesis de que la indumentaria que se produce en estos barrios es subestimada en términos de diseño por los consumidores, pero presenta similitudes con otras marcas, no tiene diferencias reales, sino más bien son sus diferencias simbólicas las que generan este tipo de invisibilización. Entonces, partiendo de esta hipótesis un poco general, voy a plantear un objetivo específico que tiene que ver con un objetivo principal que tiene que ver justamente con poder identificar y analizar cuáles son estos motivos que están generando invisibilización hacia la industria. Para llegar a ese objetivo principal, se desglosaron otros 3 objetivos específicos que por un lado tienen que ver con indagar sobre la historia y la configuración de los barrios, que se hará a través de un análisis bibliográfico. Por otro lado, pretendo analizar la calidad de confección y el proceso de diseño de los productos que se consiguen en estos barrios, de los cuales seleccioné 3, obviamente, para poder reducir el campo, ¿no? A través de tablas comparativas. Y por último, analizar cuáles son las percepciones de los consumidores, ponerme un poco más del otro lado y ver cómo se ve la industria por parte de los consumidores
a través de un sondeo y un grupo focal. Como pueden ver, es una investigación mixta, pero que tiene un enfoque cualitativo, y como antecedentes, que de alguna manera esta tesis dialoga, tenemos los estudios de Kim y Mera, que ambas autoras hicieron estudios sobre las comunidades coreanas que se asentaron en la industria nacional. Por otro lado, los estudios de Camino, que tiene que ver con la evolución del barrio de Flores hasta convertirse en un núcleo textil. Y por último, los estudios de Lozano, que tiene que ver con todos los cambios que la industria fue atravesando en el tiempo, sean cambios tecnológicos, cambios económicos, incluso la inserción de la mujer en el ámbito laboral. Para ponerlos un poco en contexto, entonces, y teniendo en cuenta que hay gente que tal vez no conoce Buenos Aires o no es de Argentina y no tuvo la posibilidad de estar acá, les muestro un mapa de la ciudad de Buenos Aires que podemos ver dónde se concentra la industria textil. Por un lado tenemos el barrio de Once, que está, digamos, un poco más cercano al centro de la ciudad de Buenos Aires, y un poco más alejado tenemos Avenida Avellaneda, que hace referencia a el barrio de Flores, ¿sí? Cuando me refiero a Flores, también me puedo estar refiriendo a Avellaneda, que es su avenida principal, donde se concentra la mayoría de los locales comerciales de indumentaria. Si nos vamos un poco atrás en el tiempo para comprender los inicios de estos barrios, este sería el tipo de edificaciones que nos encontraríamos en el barrio de Flores. Según Camino, Flores era un barrio de casas de veraniego de la élite. Por lo tanto, como todavía la expansión demográfica no había llegado hasta ese sector, se mantuvieron durante varios años este tipo de fincas o de casas de veraniego de la élite. Posteriormente, estas mismas familias adineradas donaron parcelas para la realización del ferrocarril, que sería la primera forma en que el barrio de Flores se conectaría con el barrio de Once, ¿sí? Sería el primer canal, la primera conexión. Entonces, acá vale aclarar una cuestión, y es que como estamos viendo una imagen antigua de la estación de 11 de septiembre, quiero contarles que en realidad el barrio de Once no lleva legalmente u oficialmente este nombre, sino que se llama Barrio de Valvanera. Solo que gracias a esta estación de tren, todo lo que comenzó a gestarse en la periferia de esta estación comenzó a llamarse, o el imaginario colectivo comenzó a llamarlo Barrio de Once, justamente por esta estación. Esto podríamos otorgarlo a la teoría de García Canclini, ¿no? Que habla de la construcción de imaginarios colectivos que van perpetuando en el tiempo gracias a las relaciones interpersonales. Posteriormente, nuevos medios de transporte se adhirieron a la ciudad, y con esto hubo muchísimo más flujo de personas y un crecimiento demográfico que llegó hasta el barrio de Flores. Acá podemos ver el subte, el colectivo, todo esto proporcionó no solo flujo de gente, sino que a consecuencia de ese flujo de gente también hubo un desarrollo comercial y económico en estos dos polos, en estos dos barrios. Principalmente, también tuvimos una gran oleada de inmigrantes, ¿no? Y principalmente en esta industria, tanto coreanos como judíos que venían de Siria principalmente, que de alguna manera se autoexiliaban, ¿no? Comenzaron a poblar el desierto, como dice Germani, pero también fueron la mano de obra que esta industria necesitaba para poder dar comienzo a la industria textil y posteriormente a la industria de la confección también. Pero uno se preguntará, ¿por qué los inmigrantes eligieron esta industria y no otra, ¿no? Según Kim, que hizo entrevistas a
personas de origen coreano que se desarrollaron y que son generaciones posteriores de quienes vinieron en su momento, afirman que, por un lado, decidieron entrar en esta industria porque había una baja inversión, porque tenían una rápida salida laboral, y también, y uno de los datos más importantes, es que podían prescindir del idioma o trabajarlo sin tanta fluidez. Y a su vez, el hecho de que se gestaba a través de vínculos familiares, o podríamos decirlo como lo explica Bourdieu, a través de un capital social, ¿sí?, que se fue gestando, estas futuras generaciones encontraban en Argentina y específicamente en esta industria un lugar de trabajo y de prosperidad. Entonces, estas redes, como lo dice Bourdieu, estas redes estructuradas de contención social garantizaron estos puestos de trabajo, y hasta en la actualidad, y esta foto es del día de ayer, estos negocios, estos comercios siguen siendo de esas mismas comunidades que en su momento se asentaron. Incluso en la actualidad ya no son solo coreanos, sino que hay muchísimas más colectividades, también otras nacionalidades, bolivianos, peruanos, paraguayos, más últimamente senegaleses, continúan liderando esta industria. Entonces, para identificar, por otro lado, y ya conociendo cierta estructura del asentamiento de los barrios, pasando un poco más al estudio del conocimiento de los consumidores hacia los barrios, se buscó identificar hábitos de compra y también establecer un perfil para luego poder reclutar los participantes del grupo focal. Entonces, la herramienta metodológica, que fue el sondeo, que fue también la primera llevada a cabo, se realizó con una metodología online en participantes de 18 a 50 años, a un total de 102 personas diferenciadas más o menos homogéneamente entre porteños, que cuando digo porteños hago referencia al gentilicio que generalmente utilizamos para las personas oriundas de la ciudad de Buenos Aires, personas del interior que hayan comprado alguna vez indumentaria en Buenos Aires, y extranjeros que residan en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la primera pregunta que se hizo fue si conocían estos barrios, ¿no?, para corroborar que los consumidores tengan un conocimiento de lo que estamos hablando, ya que el barrio de Once, como les mencionaba en el comienzo, no es un barrio oficial, sino que es un imaginario urbano. Como podemos ver, la mayoría contestó que estaba al tanto de la existencia de estos barrios, más no, y para mi sorpresa, eran menos los que sabían que legalmente no existía. Es una, digamos, una apreciación notable, ya que la población porteña, por un lado, resignifica un espacio urbano y sin embargo luego invisibiliza su industria. Por otro lado, pregunté si compraron alguna vez indumentaria en estos barrios, y la mayoría de los porteños contestó afirmativamente, por lo tanto estoy en condiciones de saber que ellos saben de qué se trata y en qué consiste la experiencia de ir a comprar estos barrios. Y por último, les propuse una ocasión de uso, una reunión importante, para saber a qué lugar acudirían para comprar indumentaria en un caso como este. Y la mayoría de los porteños, como podemos ver, contestó shopping. Esto me daría, digamos, el puntapié para luego poder buscar una marca que cumpla con estas características para realizar mis tablas comparativas, que se las voy a explicar más adelante. Entonces, acá es un dato importante pensar que, como dice Julier, el acto de compra no es solo eso, no es una cuestión de necesidad y satisfacción, como también lo dice Lipovetsky. Hay un montón de cuestiones simbólicas alrededor que hay que tener en cuenta, así como también hay que tener en cuenta los sentidos, el contexto, la búsqueda de información detrás de los productos,
Y entonces por eso también quería identificar con qué lugares ellos se sentían un poco más cómodos o más acordes a la hora de comprar. Entonces, para estas tablas de análisis técnico, que ahora se las voy a mostrar, lo que realicé fue, a través de una metodología presencial, comprar 3 productos que pertenecen a los barrios de Once y Flores y 3 productos que pertenecen a la marca internacional Zara, que es una marca que generalmente se puede conseguir en shoppings y que tienen mismas características. Son productos que son muy similares visualmente y a su vez los dividí en 3 ocasiones de uso diferentes para también corroborar y tener una profundidad un poco más grande sobre los tecnicismos utilizados para indumentaria de diferentes ocasiones. A su vez, estas tablas se dividieron en 4 secciones: por un lado las materialidades, por otro lado las construcciones, por otro lado el diseño y por otro lado extras por si alguno de esos productos tenía algún detalle finalizado. Entonces, aquí les muestro la primera sección de esta tabla comparativa y la voy a hacer en relación a las blusas, ¿sí? Vamos a tener remeras, blusas y vestidos, ¿sí? Elegí también diferentes productos como para poder tener un acercamiento todavía mejor. Entonces, si hablo de las materialidades de las blusas, desmenucé toda esta información en composición, textura, la cantidad de colores que están disponibles de este mismo diseño, la conservación de la forma, es decir, estirar la tela y corroborar de que vuelva a su lugar original, el rinde de textil por tela, que quiere decir la cantidad de metros que son necesarios para llevar a cabo este diseño, y por otro lado los avíos, que son todas estas cuestiones ajenas a lo textil, pero que también son parte de la prenda, como botones, snaps, cierres, entre otros. Sorprendentemente, lo que vi en esta primera prueba es que las características de las materialidades de ambos productos son muy similares, y esto se debe gracias a la globalización y también gracias a las conexiones internacionales que la industria pudo conectar y llegar a obtener textiles que tal vez se pueden comparar con una marca internacional como es la firma Zara, ¿no? Por otro lado, y como se vio recién en la tabla, el rinde por prenda es mucho más bajo en la prenda de Once y Flores que en la prenda de Zara. Es decir, los barrios reducen la cantidad de textil de manera tal que están reduciendo también los costos de elaboración. Como podemos ver, a veces son 10, 20, 30 centímetros, pero que, teniendo en cuenta que esto es una producción masiva, hacen a la diferencia de los costos. Por otro lado, con respecto a la construcción, en este caso lo hice con remeras, como para tener una ocasión un poco más casual y prendas también un poco más sencillas. En esta sección se tuvieron en cuenta cuestiones como los tipos de costuras, los tipos de terminaciones, los dobladillos, la prolijidad, el planchado, el tipo de colocación de manga, el origen de la confección y la cantidad de moldes que componen esta prenda. Para mi sorpresa, también, tanto en la prenda de los barrios como en la de Zara, se utilizan las mismas tecnologías, es decir, las mismas máquinas son utilizadas para confeccionar las prendas de los barrios y las prendas de Zara. Sin embargo, los barrios lo que hacen es saltear pasos dentro del ciclo de operaciones para potenciar la productividad y disminuir de esta manera también los costos. Como podemos ver en estas imágenes, las mangas, por un lado, la manga de Flores y Once fue primeramente colocado el dobladillo de la manga y luego cerrada completamente, ¿sí? Por eso en la imagen de arriba a la derecha podemos ver cómo la costura interna incluso se ve
una vez hecho el dobladillo. De lo contrario, la remera perteneciente a Zara primero cierra el lateral y luego hace el dobladillo. Esto parecerá un detalle, pero es muy importante dentro del ciclo de operaciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera están reduciendo pasos y no es lo mismo hacer un dobladillo sobre un tejido plano que sobre una manga que ya fue cosida y ahora tiene forma de cilindro. Por otro lado, y con respecto al diseño, busqué prendas que tengan estampas como para poder llegar también ahí un poco más al trasfondo de la exclusividad de las estampas, la calidad de los colores, la cantidad de colores, los talles disponibles, el concepto de la colección, la relación con las tendencias y detalles constructivos en estos extra en el caso de que lo tengan. En este aspecto encontré que ambos polos tienen la misma relación con las tendencias, ¿sí? Constantemente están lanzando nuevos productos que se relacionan directamente con las tendencias globales, solo que Once y Flores presenta un calce y una depuración de esas tendencias que están basadas en el estudio del público nacional durante años, y de esa manera logran un producto mucho más efectivo, y vamos a ver cómo esto se relaciona con el grupo focal. Como podemos ver acá, Zara cuenta con estampas exclusivas, cuenta con estampas que tienen una mayor cantidad de colores. De lo contrario, Once y Flores tienen estampas que no son exclusivas de las marcas y que también tienen menos colores, generando de esta manera un textil mucho más accesible. Pero podemos ver cómo son muy similares. A su vez, acá también podemos ver la incorporación de diferentes avíos que de alguna manera enaltecen este diseño y no aparecen tanto en las prendas de los barrios. Entonces, aquí les presento la selección de estos 6 productos que están divididos en estos dúos por sus características similares, ¿no? Y de esta manera es como yo se los presenté a las participantes del grupo focal. Como pueden ver acá, son 4 mujeres porteñas, es decir, oriundas de la ciudad de Buenos Aires, que tienen de 21 a 40 años, tienen esta edad y las dividí de esta manera porque representan a la mayoría que participó del sondeo y que compran indumentaria en la ciudad de Buenos Aires con regularidad. A su vez, y en simultáneo, mientras se estaba dando este grupo focal, gracias a 2 asistentes pude completar estas matrices de análisis de comunicación no verbal, y tienen que ver con poder reconocer el primer acercamiento que las participantes tienen con las prendas, poder ver si reconocen diferencias entre un producto y el otro, poder reconocer cuáles son los detalles que primero llaman su atención y se focalizan en eso, y por último, y en cada dúo, ver cuál de las 2 prendas eligen. Vale aclarar que para este punto los productos fueron desarraigados de todo tipo de etiqueta colgante, ya sea de cartón, etiqueta que está colocada cosida en las prendas, etiquetas de composición, absolutamente todo, porque la idea era que estas personas tengan la posibilidad de elegir estos productos sin estar pensando en todos estos aspectos simbólicos que suceden alrededor y solamente se queden con los aspectos tangibles. Para comprender entonces, y gracias a las citas de estas participantes, la construcción del gusto, sobre todo en el círculo íntimo, les traigo estas 2 citas que me parecieron fundamentales para poder explicarles cómo, y según Bourdieu, el gusto preexiste al hombre y se desenvuelve en el campo social. Podemos ver cómo en este caso las madres de alguna manera recalcan qué es lo positivo, qué es lo negativo, y de esta manera van construyendo el gusto de las personas. Como dice también Bourdieu, tengamos en cuenta que
el gusto personal está elaborado por una parte individual, por supuesto, pero también por una parte social. Por otro lado, podemos ver cómo la construcción del gusto también se puede dar mediante la apreciación y la diferenciación. Por un lado, en la participante 3 afirma este filtro que hablábamos de 11 sobre las tendencias mundiales y cómo los barrios reconocen la contextura de su público y por lo tanto pueden generar productos más acorde. Y por otro lado, la participante 4 nos afirma esto que dice Bourdieu de cómo los gustos son inseparables a las repulsiones, en el sentido de que uno puede decir qué le gusta también mediante decir lo que no le gusta. En este caso, la participante afirma, Zara no es lo mismo, una prenda de Zara no es lo mismo que una de Avellaneda. Recordemos, por favor, que Avellaneda hace referencia al barrio de Flores. Y por último, y me atreví a desmenuzar esta cita de la participante número 4, para hablar de las mediaciones que resignifican el producto. Por un lado tenemos, y me voy a permitir leerlo en voz alta, si tengo que comprar un jean, prefiero pagar un poco más y asegurarme de que me queda bien. Generalmente busco marcas. Si necesito ropa para salir, iba mucho a los outlets de marcas, había cosas copadas y a buen precio. Y si necesito ropa para todos los días, el año pasado fui a Avellaneda, recordemos que Avellaneda es Flores, con 2 mangos en la jerga coloquial significa con poco dinero, y me traje un montón de cosas. Entonces, nos podemos focalizar cómo esta participante va generando mediaciones para poder clasificar y resignificar un producto, ¿sí? Cuando ella propone que necesita algo, que necesita que le quede bien, busca marcas como si una marca le vaya a facilitar eso, y también está dispuesta a pagar más justamente por esta característica simbólica de poseer una marca. Por otro lado, propone una ocasión de uso, que es ropa para salir. Tengamos en cuenta que si es ropa para salir, de alguna manera esta participante va a estar dentro de su círculo social, ¿sí? Por lo tanto, va a necesitar de cierta distinción, como dice Bourdieu. Entonces, lo que hace es ir a outlets de marcas y comprar cosas copadas y a buen precio, pero no puede dejar de lado en una ocasión como esta la necesidad de contemplar el hecho de tener una prenda con una marca. Y por último, si necesita ropa para todos los días, que lo podemos, digamos, hacer un paralelismo con ropa que, bueno, tal vez es un poco más casual, más cómoda, no le doy mucho interés, va a Avellaneda y lo que encuentra en este espacio es la posibilidad de pagar muy poco y llevarse muchas cosas. Entonces, podemos ver cómo este proceso de construcción de lo masivo mediante las significaciones se generan colectivamente también y de alguna manera van resignificando los productos. También se puede hablar en este caso de la falacia ad popolum, que es un concepto que lo presenta Walton, pero también es conocido como sofisma populista, que tiene que ver con seguir la corriente del pensamiento general, ¿sí? Muchas veces se puede llegar a escuchar incluso que hablamos de ciertos productos o ciertos lugares y no habiendo de alguna manera experimentado eso y criticando de la experiencia propia, sino que muchas veces es cuestión de seguir la corriente del pensamiento general. Esto que vemos acá son los resultados de las elecciones de cada uno de los dúos. Como podemos ver, las consumidoras del grupo focal valoraron las prendas de Once y Flores cuando desconocían que eran de Once y Flores, porque como podemos ver, en un 75% de las veces lo eligieron. Una vez que esta reunión, grupo focal, terminó, las participantes estaban muy ansiosas por saber cuáles eran los precios, de qué se trataba toda esta movida que yo les había propuesto,
y también pude, gracias a esta experiencia un poco más coloquial, pude comprender que todavía tenían una valoración monetaria por encima de los precios que los barrios proponen, porque si vemos, los precios reales de los barrios son mucho más inferiores que los precios que ellas mismas proponían que estaban dispuestas a pagar por estas prendas, porque a medida que el grupo focal iba transcurriendo, yo también les preguntaba cuánto estarían dispuestas a pagar por uno o por el otro, y en ningún momento incluso hicieron la separación de por esto pagaría tanto y por esto pagaría otro valor, sino que continuamente trataban a ambos productos como si fuesen una misma cosa, ¿no? Entonces, también me pareció muy valorable cómo incluso esta valoración se ve a través del recurso monetario y cómo incluso están dispuestas a pagar mucho menos por las prendas de Zara, que aquí también podemos ver los precios reales en comparación a los precios sugeridos por las participantes. Por último, quería comentarles el marco teórico que tiene que ver con el recorrido que fui haciendo para llegar no solo a las conclusiones, sino durante todo el desarrollo de esta investigación, y partiendo de la base de que la vestimenta funciona como transmisora de ideologías, según Solkin, empecé a encontrar diferentes autores con diferentes conceptos que me fueron generando todo este gran marco teórico. Por un lado, el consumo gracias a Julier, que fue lo que les mencionaba anteriormente, la distinción de Bourdieu, la democratización de la moda de Lipovetsky, porque también siento que, y gracias a los resultados del grupo focal, los barrios de Once y Flores ejercen esta característica de agentes democráticos de la moda, porque de alguna manera están brindando la posibilidad a mucha más gente de acceder a tendencias del momento a valores mucho más económicos que, por ejemplo, las marcas de los shoppings o marcas internacionalmente reconocidas. Y por otro lado tenemos el sofisma populista, que era esto que les mencionaba recién, de cómo también la construcción del gusto se da mediante esta corriente general involucrada con un poco la opinión popular también. Y cómo todos estos conceptos irradian ciertos aspectos sobre la producción nacional, estas mediaciones que resignifican el producto, la semiosis social que tiene que ver con estos significados que se dan colectivamente, y también el sentido social del gusto para hablar de cómo estos círculos íntimos o círculos sociales de alguna manera van bifurcando y van determinando el gusto personal. Por último, y casi a modo de cierre, quería contarles que los aportes que hago a este campo de conocimiento tienen que ver, por un lado, con la reflexión sobre todo de la industria nacional y también de la sociología del consumidor local, también un estudio histórico detallado sobre la industria nacional de indumentaria y cómo fue su asentamiento y su configuración, y por otro lado también propongo una nueva perspectiva hacia la manera de enseñar el diseño en las universidades, ya que creo que esta puede ser una buena ruta para comenzar a retractarnos en esta invisibilización hacia la industria nacional y revalorizarla y también potenciarla mediante los nuevos diseñadores que se generan en las aulas. Por último, las conclusiones de esta investigación tienen que ver con que el desapego tiene una fuerte relación con la valoración y los esquemas de valoración que las personas tienen dentro de este círculo social. Por otro lado, el consumidor local elige el producto nacional cuando no ve todo su contexto y toda su simbología que lo rodea. Por otro lado, y retractándome un poco también lo que decía en mi hipótesis, los productos poseen diferencias. Yo los veía como algo que era muy parecido a lo que podía encontrar en otras marcas, pero la realidad es que cuando hice el análisis técnico me di cuenta que hay diferencias. La diferencia, valga la redundancia,
es que no son percibidas por los consumidores estas diferencias. Y por último, la invisibilización hacia la industria nacional radica no solo en la lucha simbólica de pertenencia, sino que también en esta falacia ad populum o sofisma populista que está fundada en la opinión popular. Desde ya, muchas gracias por escucharme. Bueno, muy bien, Fer. A ver, esperen que nos vamos a poner los auriculares otra vez. Bueno. Perfecto. Bueno, secretario académico, arrancamos con algunas preguntas del jurado, le damos la palabra. ¿Se cumplió en tiempo y forma todo? Yo comenzaría dándole la palabra al jurado y especialmente en principio a Laura Zambrini. Ok, vamos por ahí. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, Fernanda, te saludo. Hola Laura, un placer. Igualmente. Bueno, la verdad que muy linda tu exposición, muy clara, me gustó leer tu trabajo. Bueno, señalé algunas cosas, bueno, en el dictamen te había señalado algunas cuestiones puntuales que no me habían quedado claros, sobre todo en relación a la construcción de esta idea de los consumidores, los porteños, que me parecía que podía darse a una cierta lectura lineal o demasiado generalizada. Ahora le dedicaste una parte así como bien específica en la exposición para contar cómo construiste la muestra, cómo fuiste pensando el problema. La verdad que te felicito, me parece súper original el trabajo, me parece muy jugado, y sobre todo también contando tu recorrido, que son terrenos en los cuales vos digamos, no te manejabas, y hay como cierta mirada como un poco como extranjera, en el sentido de no haber estado socializada en ese espacio, y eso también se nota, y creo que te jugó a favor en muchos sentidos, porque tenés una mirada distinta. Eso por un lado. La verdad que todo el desarrollo de la tesis, y me parece que estuviste muy bien acompañada por tu directora, utilizaste categorías de las ciencias sociales muy potentes, el tema es muy polémico, es poner en algunos aspectos el dedo en la llaga, tanto desde el punto de vista de quienes consumen y desde quienes producen. Tengo que decirlo, ¿no? Hay algunas cosas que realmente no coincido, o sea, a ver, y te voy a explicar por qué, pero eso tiene que ver con algo más bien personal, o si pensás seguir a futuro, me gustaría saber qué pensás, que tiene que ver con las condiciones laborales de estos espacios, ¿no? Y creo que por lo menos desde los ámbitos que yo transito, o sea, me parece muy interesante cómo remarcás que es cierto un rasgo de la industria nacional, cómo está autodegradada, cómo simbólicamente no tiene no se le da, sobre todo en Buenos Aires, el mismo valor digamos, a algo que es fabricado acá, y hay todo un trabajo que tiene que ver con lo cultural, de poder posicionar al diseño argentino como un valor. Ahora, en ese trabajo me parece que hacia donde no hay que ir, pero no por la calidad del diseño, digamos, no discutiendo las prendas en sí, ni siquiera lo estético, sino las condiciones laborales de esos espacios son muy complejas, ¿no? Entonces me parece ahí también que el tema bueno, hablo de lo que más conozco, que es el espacio de Flores, los talleres clandestinos, y esto que hablabas de cómo se conforman los precios, y por qué digamos, no es ingenuamente que son tan baratos, ¿no? Y es complejo, también me parece que eso es algo bueno, que no se puede no decir, ¿no? Que va más allá
de un rasgo de la sociedad porteña que tiende a fascinarse con lo europeo, ¿no? También creo que hay cierta toma de conciencia que comprar indumentaria en ciertos espacios, más allá de que sea barato, o que sea estético, o que sean tenga las mismas características, hay toda una cuestión del trabajo que es complejo, y es precario, bueno. Qué casualidad, también es lo mismo, pasa lo mismo con las producciones de Bangladesh, ¿no? O sea, Es lo que te iba a decir, sí. claro, no es que justamente dialoga con ese modelo del fast fashion que está en crisis. Sí. Y me parece súper interesante bueno, que cuando hablamos de diseño y de producción y en lo textil, no podemos no decirlo, ¿no? O sea, como por lo menos debatirlo, o tiene que estar ahí presente, que no es solamente la cuestión de se consume por el gusto, que comparto muchísimo, que tiene gran impronta, pero bueno, las condiciones laborales creo que es algo muy importante. Bueno, después lo último para señalar, me parece que no todas las prendas de estos espacios tienen la misma, o sea, no sé si todas pasaban ese testeo que armaste, ¿no? O sea, que hay algunas que, bueno, que justamente marcas que son reconocidas producen justamente en estos lugares, específicamente en la calle Avellaneda, después se le cambia la etiqueta, lo sacan de contexto y se vende en Belgrano, en Caballito, bueno, en otros lugares con mayor prestigio, si se quiere, social, ¿no? Más allá de eso, que digo, no puedo no decirlo, porque bueno, es lo que pienso, como trabajo de tesis me parece que está muy bueno, y que justamente da el puntapié para poder discutir estas cuestiones que no tenemos por qué, digamos, pensar igual, pero me parece que es una tesis que es muy potente y que, vamos, que moviliza un montón de temáticas que no siempre se conversan, o que estamos acostumbrados a leer este tipo de problemáticas para otros países, otros espacios, y bueno, y vos lo anclaste muy concretamente, te metiste con bibliografía densa, saliste airosa, digamos, de un montón digamos, de utilización de categorías y de contextualización bueno, que te podías haber enredado y no, y metodológicamente está bien justificado. Te repito un poco lo que te decían en el dictamen, y ahora, aparte de lo que te señalaba ahora, digo, guarda con las generalizaciones. Yo diría, bueno, algunas prendas de Flores y de Once tienen tales, algunos ¿no? Como que lo suavizaría un poco, pero para que le sume a tu trabajo, ¿no? Digamos, es una crítica constructiva en ese sentido. Seguro. Así que, bueno, me encantó tu exposición y te felicito. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Sí, la verdad que es un tema súper polémico. Desde el inicio yo sabía que quería trabajar con estos barrios porque tenía ese recuerdo en la mente de lo que me había pasado, y necesitaba desde el cuerpo encontrar una respuesta, aunque sea aproximada a eso. Y sí, claramente las condiciones laborales son tremendas, no solo a nivel nacional, sino que incluso, Sara, las 3 prendas que elegí son de Bangladesh, Taiwán y Turquía, o sea, son países que también comparten ese mismo de trabajo precarizado. Entonces, de alguna manera sí, es el fast fashion. No quiero decir que esté a favor de eso, incluso tengo una marca que es completamente slow fashion, pero digo, lo mencioné como pie de página, y tal vez tendría que haber desarrollado un poquito más. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, vamos a escuchar al doctor Faletti. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se escuche bien. Sí, perfecto. Sí. Bueno, Fernanda, en primer lugar, felicitaciones por tu exposición, que ha sido muy clara, muy Gracias. organizada. Y además también te felicito por el tema que has elegido, por poder, en un contexto académico, visibilizar
cuestiones que tienen que ver con la industria nacional en relación al vestuario, al atuendo o a como le queramos llamar, y un poco también tensionar algunos sentidos y algunas concepciones que circulan, ¿no? Yo también soy de Córdoba, viví varios años en Buenos Aires y un poco también tuve esa experiencia tuya, la de como cordobés ver que en todas en todo el centro de Córdoba y de las pequeñas ciudades de la provincia, el vestuario que circula, la ropa que circula, muchas veces proviene de Once y de Flores, pero está totalmente descontextualizada del barrio del cual proviene, entonces los sentidos o imaginarios son totalmente distintos a los que uno puede encontrar cuando circula por las calles de Buenos Aires y menciona que va a comprar o que compró algo en Flores o en Once. Así que lo comparto plenamente, es algo que a mí también me resonó. Bueno, anoté algunas cositas que a lo mejor pueden ser disparadoras para que puedas hacernos algún aporte. Vos te planteaste como objetivo conocer los motivos por los cuales se subestima el diseño de lo que son las producciones nacionales, y en tu exposición has hecho mucho hincapié en lo que son algunas similitudes y diferencias en la materialidad, dejando bien en claro que la materialidad no es lo único que condiciona la elección o el consumo, ¿no? Lo que quizás yo te doy el pie para ver si podrías comentarnos en base a ese sondeo que has hecho en extranjeros, en porteños y en provincianos que viven o que consumen vestuario o vestimentas en esos barrios, ¿cuáles son vos hiciste un lindo ejercicio de decir para un determinado acontecimiento dónde iría a comprar ropa? A lo mejor no sé si tenés material acerca de cuáles son las razones que fundamentan por qué elegirían comprar en Once o en Flores para ese acontecimiento en particular. Digo, para conocer un poco en base a este primer objetivo, este objetivo tuyo específico, conocer las motivaciones que un poco llevan a subestimar el vestuario, lo que se vende en Once y en Flores. Bueno, ¿cuáles son esas razones? Porque queda claro que en cuestiones de materialidad quizás no hay tantas diferencias o dependerá, como decía Laura, también el recorte que uno haga, ¿no? En primer lugar, te tiro esa pregunta. Y te tiro otra también que tiene que ver, no sé si has podido percibir algunas cuestiones en relación al género, no al género de la tela, sino al género femenino, masculino o cualquier otro tipo de género en relación a las valoraciones del vestuario, porque entiendo que las 4 participantes con las que hiciste el grupo focal eran mujeres, entonces entiendo también que todas las generalizaciones que podrías hacer en relación a las cuestiones del vestuario, por ahí estarían más orientadas o podrían estar más orientadas a las mujeres, o podés generalizarlas también en relación a los hombres. Pienso en eso. Y la tercera que te tiro es que vos trabajaste con extranjeros para ese primer sondeo digital o virtual, trabajaste con extranjeros, con porteños y con provincianos. Y notaste allí que en las curvas de consumo hay ciertas diferencias. Bueno, no sé si has podido indagar algunas otras similitudes o diferencias en relación a las pautas de consumo, porque yo notaba, por ejemplo, que en los extranjeros el consumo en estos barrios parece ser como más alto, me pareció. Pero bueno, te tiro esas 3 ideas, a ver si nos contás un poco. Bueno, dale, muchas gracias. Por un lado, los motivos, el sondeo fue bastante más amplio y les pregunté, como era un sondeo más bien con preguntas cerradas, les di la posibilidad de elegir entre lo que más trataban de conseguir en una prenda era o calidad del textil, diseño o precio. Y ahí es cuando tal vez tendría que haber agregado esa, es cuando el porteño se inclina mucho por calidad, no tanto por diseño y muy poquito por precio. Entonces también eso me dio, digamos, el puntapié inicial para decir, bueno, a ver si en el grupo focal se dan cuenta que estas 2 calidades son diferentes, ¿no? Y bueno, no sucedió eso.
podrán haber marcado, esto tiene un pespunte acá, me gusta, pero en ningún momento pensaron, ok, estoy viendo dos marcas realmente diferentes. Después, los extranjeros, ay, perdón las preguntas, estoy nerviosa y no me acuerdo bien. No. Lo que yo te pregunté era si en el caso de, como vos hiciste una indagación remota, ¿no?, a más de 100 Sí. participantes, muy buena esa muestra, y había extranjeros, había porteños y había provincianos o gente del interior. Si vos notaste algunas diferencias en las pautas de consumo a partir de ese sondeo que hiciste, o en todo se pueden englobar más o menos las mismas conclusiones. En ramas generales, son más o menos similares los comportamientos y los hábitos de compra, solo que se distinguen, por un lado, muy fuertemente esto de que el porteño busca buena calidad. Después, por otro lado, se diferencia el hecho de que la gente del interior se siente mucho más atraída por conocer estos barrios y recorrerlos, no tanto el porteño y no tanto los extranjeros. Y después, con respecto a los géneros, hay hombres y mujeres, solo que en algunas preguntas que eran más abiertas, o los hombres ponían una rayita, o contestaban muy escuetamente. Entonces dije, en un grupo focal necesito tener fluidez de conversación, ¿no? Entonces, por ese motivo, y también porque superaba un poco la media, la cantidad de mujeres, decidí hacerlo con mujeres, y también como tenía que comprar la indumentaria, dije, bueno, voy por un solo género para poder hacerlo un poco más homogéneo. Bueno, muchísimas gracias. Solo para preguntarte lo último, que no quiero robarle tiempo a los demás miembros del tribunal, y es cuál fue el criterio por el cual elegiste Zara como ropa o como marca para poder hacer este juego de tensiones. Y te lo pregunto porque a veces me ha sucedido que un poco después, viendo el lugar que tiene Zara en otros mercados, en otros países, quizás no ocupa un lugar tan privilegiado o tan jerarquizado simbólicamente como en el mercado argentino. Cuando uno va a España, quizás el lugar que ocupa es totalmente distinto. Entonces, me gustaría saber por qué elegiste Zara o cuál fue el criterio. Nada más eso. Bueno, sí, Zara lo elegí por varios factores. Por un lado, porque los porteños, como decía, los hábitos de compra están más relacionados con ir a shoppings. Por otro lado, porque me pareció que es una marca que todas las personas que podían llegar a participar del sondeo o del grupo focal tenían cierto acercamiento. Yo necesitaba que haya cierto conocimiento de lo que están hablando como para poder fundar un criterio, ¿no? Y después también por estas cuestiones que hablaba antes con Laura, que creo que tiene que ver con el fast fashion, con esta moda muy masiva, muy efímera, que también se da en los barrios, es exactamente lo mismo, es todas las semanas estar poniendo stock nuevo y fomentando la compra impensada o así como alborotada de la gente. Y también por una cuestión, no sé, yo creo, no quiero hacer juicio de valor, pero me parece que tal vez el público porteño, como vos decís, lo pone tan en un pedestal a Zara y lo relaciona tanto con la moda internacional, que yo yo veía la ropa de Zara y digo, yo esto lo consigo en Once. Entonces quería poder de alguna manera concluir que en realidad no hay tanta diferencia y que no tenemos nada que envidiar al diseño internacional. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente te felicito por tu trabajo y a través tuyo también felicito el acompañamiento que has tenido de tu director. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, dicho todo esto, no sé si el secretario académico quiere agregar algo más. ¿Vos querías sumar algo, algún comentario, Fabiola, sobre la presentación? No. No, yo en realidad lo único que quiero decir es que celebro
la evolución que tuvo Fernanda con su tema, allá lejos y hace tiempo, cuando estuvimos diseñando los primeros pasos de este tema, de este recorte, de este objeto de estudio que hoy está puesto en esta defensa, realmente has crecido un montón, Fer, y me alegra muchísimo eso. Sos muy sólida en tu presentación, como dijeron los doctores, se nota la fluidez con que manejas tus marcos teóricos y cómo los incorporas en el discurso. Y bueno, y lo que respaldo es esto, que siempre tuviste ganas de investigar sobre esto, allá lejos lo empezamos a diseñar y hoy está en este producto final, así que te felicito. Después diremos tu dictamen como será. Secretario Muchas académico. gracias. Yo quería agregar, voy a hacer público algo que dije en privado. Así es. Digo, que tiene que ver con la transparencia de la opinión. Y lo que dije en privado es que, digamos, estoy muy contento de que hayas incursionado y te hayas animado a tocar un tema tan, te diría, por lo menos provocador, que me resulta interesante, no me resulta, digamos, que saliste de una zona de confort en la cual podrías haber estado cómodamente, pero, y esto me parece que tiene su valor. Por otra parte, también dije que en tu caso, y hablo de vos como persona, como estudiante, lo voy a decir así, como estudiante, siempre has sido una estudiante inquieta y que has investigado siempre aún en los trabajos más iniciales o trabajos prácticos de una u otra materia. Con lo cual, no esperaba otra cosa. Hubiera sido muy frustrante, digamos, haber asistido a otra cosa. Así que en ese sentido estoy muy contento, además de que seas una egresada de la casa, de tu carrera de grado, y que seas una egresada, esperemos pronto, sabremos, de la maestría en gestión del diseño. Por otro lado, de tu tema en particular, ¿por qué digo y hablo de la provocación, ¿no? O como tema provocador? Porque me parece también que estas diferencias de la compra o el consumo en una marca internacional como Zara y la compra o consumo de Avenida Avellaneda, y la negación de esa compra en la Avenida Avellaneda, habla también de ciertas miserias de la clase media, que la cual se está aferrando de alguna manera, y sumo a esto algo que alguna vez escuché entre un grupo de estudiantes en esta universidad, un grupo de estudiantes de la carrera de diseño de moda, que una le decía a la otra, qué linda prenda, qué linda camisa, no sé qué le decía, ¿dónde la compraste? Entonces, como estaba lleno de gente, dijo en 11. Es decir, no dijo en 11. ¿Sí? Dijo en 11, ¿sí? Como si dijera, qué sé yo, Forever 21, o digo, por decir alguna cosa cualquiera, ¿no? Pero dijo en 11, es decir, hay como una suerte de negación latente ahí de, puedo comprar ahí, yo sé que es igual, pero no voy a decirlo. Sí, exactamente. Exactamente eso. Y me parece válido que alguien ponga en palabras, escriba, fundamente, ¿sí? Y exponga esta realidad. Así que, bueno, gracias, felicitaciones. Nos vemos en la sala de, si no hay nadie que quiera decir algo más, nos vemos en la sala de deliberación y volvemos. Vamos Muchas para gracias. el otro lado. Vamos para otro lado, vamos. Vamos. Vuelvan. Sí, vamos a volver. Bueno, Fernanda, felicitaciones. Ya está, ¿viste? Listo. Excelente, estuviste excelente, muy bueno. Gracias. Muy digno. No puedo creer que no llegué a los 40 minutos. Ah, bueno, pero ¿cuánto te faltaba? Poquito.
No sé, la verdad que no, yo no seguí el tiempo. Pero... No sé, yo estaba esperando que Jorge me diga, te quedan 5, pero nunca Ah, llegaban esos no, 5. nunca pasó. Nunca pasó. Bueno, aguante 11, dicen ahí. Bueno, si querés tomarte 2 o 3 minutos, si necesitas ir al baño o algo, si no, aprovechamos que está el público aquí presente y vamos con alguna devolución, pregunta, felicitaciones, que ya te están felicitando en el chat. No sé si lo pudiste abrir o lo estás viendo, A pero ver. ahora es el momento que lo abras, lo habilites. Lo mismo al público en general, es el momento que puedan abrir sus cámaras, micrófonos. Pero Fer, ¿querés primero, antes que nada, tomarte 2 o 3 minutos o estás bien para seguir? No, estoy bien, estoy Estás bien. pila, está bien. Estás ¿Vos ahí con la adrenalina. cuánto pensás que puede tardar el jurado? Mirá Carolina, ¿dónde está? ¿Dónde andas? ¡Claro! Está en el subte. ¿Dónde? Estoy en el subte. Wow. Vamos, Fer, buenísima la presentación. ¡Ay, mi vida, gracias! Qué Me grande el emociona. subte. En el subte en Alemania, qué top. Hablando del Leven. Dile, hablando de Leven. Gracias, Bueno, buenísimo. Caro. Gracias por estar ahí. Y bueno, ya en breve la tendremos por acá también. Bueno, preguntas, consultas, está por allí seguramente Azul, o ya se tuvo que retirar. No, está también su directora. Azul, bienvenida. No sé si quieres decirle alguna devolución a viva voz y con la cámara prendida a tu tesista. No, pues nada, solamente felicitarla, estuvo súper bien su presentación, pues estoy muy, muy orgullosa de ella, ha sido un honor trabajar con ustedes, con ella sobre todo, me dio mucho gusto, he aprendido mucho con ella sobre también el diseño y la moda en Buenos Aires, porque pues obviamente yo estoy acá en México y no tenía ese acercamiento, aunque se pueden hacer algunos símiles con la situación mexicana. Claro. Entonces he aprendido muchísimo con ella, es una estudiante brillante, muy comprometida, o sea, en todo momento acudió a las reuniones que tuvimos, nos estuvimos escribiendo, estuvimos discutiendo muy, muy rico y pues creo que eso se ve en el trabajo. Obviamente, pues todo trabajo es perfectible, no es la conclusión, ella todavía tiene un camino por delante, yo creo que pues le gusta la investigación, es algo en lo que se puede desenvolver súper bien. Y pues bueno, ¿no? Supongo que estará en planes también un doctorado, no sé, ¿no? Pero Absolutamente. pues ahí están también las bases, ¿no? Para seguir, para continuar con esta investigación que ella desarrolló. Y pues nada, ¿no? Nosotros no nos conocemos físicamente, nos hemos tratado por correo, por videollamada, pero pues de todas maneras, pues le mando un abrazo fuerte, 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 fuerte y una felicitación. Estoy segura que obtiene el grado porque hay muchísimo trabajo, muchísimo compromiso y pues nada, Fer, un besote y un abrazo y felicidades y gracias por la invitación para poder trabajar con ustedes. Ha sido un honor y un gusto. Muchas gracias. Gracias, Azul, muchas gracias. La participación de Azul y este comentario, esta nota de color que dice en relación a que no se conocieron físicamente, me lleva a una pregunta que quizás puede ser pregunta para los que están estudiando en este momento. Tenemos a algunas estudiantes de la maestría que están incluso también docentes como Thomas Stewart. ¿Qué tal? Bienvenido. Que nada, que esta idea de cómo dar con los directores de tesis muchas veces, ¿no? Que es un proceso arduo y no fácil, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo se dio este proceso? Y más a la distancia, ¿cómo fue la conexión? ¿Cómo Karina, eso? La conexión fue gracias a Fabiola, pero la realidad es que la primera videollamada que tuvimos, ella tenía muchas ganas de ayudarme, yo tenía muchas ganas de que alguien me ayude. Y la verdad es que la relación fue fluyendo y siempre con el centro en el trabajo y en el poder crecer. Y la verdad que Azul fue excelente, incluso conteniéndome, no, tranquila, esto está bien, hace esto, pues incluso me recomendaba bibliografía. Ella, yo nunca había hecho un sondeo, nunca había hecho un grupo focal, y como ella ya tiene experiencia en eso, también fue guía para el trabajo de campo, que fue una de las cosas que más me costó, porque dadas las condiciones, poder conseguir que 4 personas quieran estar en un mismo
en una misma situación compartiendo y tocando prendas. Era todo muy complicado de conseguir, así que bueno, también por eso un poco tal vez el grupo focal es medio reducido, pero bueno, ella me dio, no, fíjate, tal persona en su bibliografía dice que se puede tener 4 personas, así que vamos a hacerlo con 4 personas. La verdad que una guía excelente. Estaba todo claramente sustentado, eso quedó clarísimo en la tesis que leí y en este proceso de defensa que hiciste, estaba clarísimo. Bueno, preguntas del público, ahí veo algunas cámaras prendidas, Fernando, Elizabeth. No, pues primero... Hola. Hola, ¿cómo andan? Hola Fer, saludos desde Ecuador. Permíteme hacerle extenso, aparte del Colegio de Diseñadores Autónomos Profesionales del Ecuador, soy parte de la presidencia y pues felicitarte. Sin duda estas cosas nos ayudan a tener pequeñas luces que podemos aplicarlos también acá en el país. Sin duda nos has dado muchas pautas para poder, como es, realizar cambios y visibilizar. Esa es la parte que más me gusta, porque nosotros estamos en ese acto de visibilizar al diseño, propiamente dicho, en todas las áreas. Y es justamente en estos pequeños nichos, en estas pequeñas realidades, que podemos visibilizar lo escondido, lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Que es realmente el diseño. Y por qué no luchar par a par con estas grandes marcas, como tú bien lo has puesto. Entonces, estas luces que nos dan, sin duda, sacamos un provecho dentro de la parte de diseño. Felicitarte, sin duda es algo que todos lo vemos, pero pocos nos atrevemos a decirlo. Felicitaciones y sin duda tú vas a recibir ahora esa maestría. Muchas gracias, Fernando. Un honor, muchísimas gracias. Aprovecho me alegro que vislumbre nuevos caminos. Y sí, eso quería decir a partir de esto que está comentando Fernando, y te agradecemos mucho tu participación desde Ecuador además, y desde el lugar que tenés, el rol que tenés allí en la sociedad ecuatoriana. El tema de que sepan que una vez que la tesis es aprobada, el cuerpo B, que es justamente el corpus teórico escrito de Fernanda, que son más de 100 páginas, va a estar subido en su totalidad en la página de la UP, ¿sí? La tesis de maestría es aprobada, para justamente poder acceder a esa información, la bibliografía consultada y todo el proceso de elaboración de su tesis. Amén de que, por supuesto, pueden contactarse directamente con Fernanda para cualquier consulta, eso desde ya, y además ella además de investigadora, es docente y es una apasionada, y eso es algo que también quería aprovechar para comentar, siendo también docente investigador, que la importancia y cómo claramente queda, y ya venimos, creo que la tuya, Fernanda, es la 15ª o 16ª tesis virtual, ¿sí?, que hacemos acá en la UP en maestría, además de las que estamos haciendo en doctorado, pero está clarísimo, queda muy en evidencia en el caso de Fernanda, por sobre la mayoría y por sobre muchas de las que hemos pasado por esta virtualidad, la pasión, ¿no? Y eso es fundamental para llevar adelante un proceso de una tesis, una investigación que llevan 2, 3, hasta 4 o 5 años quizás, ¿no? Depende el tiempo que cada uno le pueda dedicar. Y realmente hay que encontrar un tema apasionante para uno mismo, para poder encarar todo ese tiempo de elaboración, ¿no? Esto es algo que siempre se expresa, pero no siempre se visibiliza, justamente. En el caso de Fernanda, está por demás claro y evidente esa visibilización y esa pasión. ¿Quién más quisiera comentar algo? A mí, el primer día de clases me dijeron, tiene que ser un tema que vos te enamores. Y bueno, pasó, me enamoré. Bueno, genial. No siempre pasa, ese es el tema. Elizabeth, ¿quisieras comentar algo? ¿Qué tal? Sí, bueno, buenos días, estoy en Colombia. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy realizando la maestría, yo soy egresada también de la Palermo de mi licenciatura. Viví 4 años allá y es muy curioso tu tema porque
yo compraba la ropa en Once. Yo también. Y me parecía curioso que mis compañeras, pues que son de Buenos Aires, no compraran en Once. Y a mí siempre me pareció que estaba muy bien y nunca le vi nada malo, ¿sí? Entonces, me parece muy, muy interesante tu tema frente a eso, ¿no? Y me parece muy oportuno decir, los extranjeros son los que más compran en Once, porque sí, yo doy fe de eso, 4 años allá. Y bueno, y me encantó tu tranquilidad, tu fluidez en la exposición. Es como, ¿por qué está tan tranquila? O sea, estar en tu es lugar. una mentira. Estoy muriendo por dentro. Estar en tu lugar, no sé, 2 años espero, 1 año y medio. Pero me encanta verte, me encanta ver esto y me da un poquito más de tranquilidad también, que ustedes, bueno, los jurados fueron muy, muy tranquilos y muy, muy puntuales con la devolución. Y bueno, esto sirve mucho. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias, Elizabeth. No, y además, Fernanda, estuviste muy bien en cada respuesta que diste a cada comentario que dio el jurado también, que no siempre ocurre, por cierto. O sea, eso también demuestra la solvencia y la solidez que tenés en lo que estuviste investigando, ¿sí? Que pudiste sortear también los comentarios y las preguntas o las sugerencias del jurado. De hecho, algo que yo pensaba hasta que lo dijiste, cuando lo dijiste dije sí, justamente cuando la doctora Zambrini mencionaba el tema del trabajo, ¿no? de la forma en que se trabaja en los talleres y todo esto, cuando claramente eso ocurre también, sin duda, en una industria como SAR, en una empresa como SAR. Está en un pie de página, me lo acuerdo. Lo podría haber... Yo no lo acuerdo, pero sí, vi varios pies de página interesantes. Lo podría haber expresado un poco más largo, pero sí, la verdad que justo en ese sentido tampoco sentía que haya una diferencia abismal, no es que estaba tomando los diseños de Once y tratándolos de comparar con Gucci, o sea, hay una similitud muy grande, así que bueno, bien, igual que me hizo la pregunta, entonces yo pude... Sí, total. Igual hubiese estado bueno también aclarar lo del pie de página, porque lo dejaste asentado en el documento, además, no es que es algo que te lo menciona la defensa. No, de hecho digo que es un tema que excede los límites de esta ahora me tesis, acuerdo, sí. Pero que tranquilamente también se podría ir por ese camino si uno quisiera. Claro, sí, de hecho, ahora que recuerdo en 2 o 3 oportunidades a lo largo de la tesis mencionas esto, que excede, que hay partes totalmente, y de hecho pueden ser justamente, como decía Usul, que coincidimos por supuesto plenamente por tu calidad y todo, y tu pasión, que son temas que podrías retomar en una tesis doctoral, ¿no? Como para seguir, digamos, sin duda que vos ya tenés a partir de la tesis de maestría, tenés todo un campo bibliográfico, teórico, fuertemente ya arraigado, que podés retomar y continuar en tu doctorado perfectamente, ¿sí? También lo que dijo Elizabeth me pareció muy interesante en relación a bueno, que ella siendo colombiana, para ella era normal esta situación, y claramente, retomando lo que dijo Gaito también, claramente que hay un tema social, cultural, local sobre todo, ¿no? Y sobre todo de la clase media argentina. Pero la clase alta ni siquiera creo que se le ocurriría, por lo menos yo desconozco, ir directamente, pensar si quieren ir, ¿no? Por una cuestión simbólica clarísima. Pero la clase media sí, sin duda que sí, más cuando evidencias la diferencia de hasta un 100% del costo, del precio de venta entre una prenda y la otra. Es casi decir, pero escuchame, clase media, que si podés acceder a eso, ¿no? Esto quedó muy en evidencia. No, y la gente del interior, la verdad que también es así. No sé si mis hermanos están acá, pero ellos cuando vienen a visitarme, es como visita obligada ir a uno de estos barrios a abastecerte también de ropa. Y no está mal visto, incluso se lo ve como una experiencia súper divertida y amena, y es una posibilidad enorme. Así que bueno.
Me alegro que estén de acuerdo también, en ese sentido. ¿Alguien quiere hablar, Anto? No sé. Hola. Bueno, gente de los que están estudiando, haciendo la maestría, como Elizabeth, no sé si quieren también hacer alguna pregunta en relación al proceso del estudio de la maestría, algo relacionado a los procesos de Fernanda durante su proceso de investigación. No sé. Ah, bueno, familiar, Anto. Sí, mi hermana. Ah, había visto algún troch también, pero ahora no lo estoy viendo con el apellido. Están todos trabajando. ¿Qué me están viendo desde el trabajo? Bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta, sugerencia del público? Es un lindo momento para Fernanda también que ustedes puedan participar en ese sentido. Porque además no los estuvo viendo durante las presentaciones, era solamente la cámara. Hola Agus, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Yo igual recién arranco la maestría, nada más que felicitarte. Me pareció un proyecto súper interesante. Yo me di vuelta y dije, yo a eso no llego, dejo la maestría ahora, para que te des una idea. Oh. Pero nada, felicitaciones. Fue un trabajo muy, muy lindo y placentero de escuchar también. Y como porteña, sí, es increíble. Yo compro igual en Avellaneda. De hecho, ayer encontré una página que era un mayorista que vendía por internet de Avellaneda y dije, encontré oro en polvo, que me llegue a Avellaneda a mi casa, sí. Pero sí, Agustina, no. ¿vos de qué carrera de grado venís? Publicidad, en la UP también. Sí, sí. Okay. Así que Vas a llegar, tranquila. Un paso a la vez tenés que ir dando y vas a llegar. Y ahora aprovecho y te pregunto, ¿cómo lo viviste? ¿Qué tus sensaciones a lo largo del proyecto? Si en algún momento decías, bueno, ya hasta acá llegué, basta, o... No, hasta acá llegué, basta nunca, porque te darás cuenta que ayer saqué las fotos de los barrios, o sea, literal, hasta último momento, buscando cosas, buscando información, leyendo, volviendo a retomar libros que me había comprado de sociología para estar de acuerdo con que estoy diciendo bien los conceptos. Personalmente, a mí me costó mucho, por un lado, el campo, dadas las circunstancias, ¿no? Y por otro lado, entender la sociología, que es otro mundo, otro mundo. O sea, personalmente vengo de indumentaria, donde la indumentaria es muy práctica, ¿viste? Entonces cuando te querés poner a leer, no podés dar 2 renglones y entender de qué está sucediendo la cosa. Y Bourdieu era como el meme del gatito que le explota la cabeza. Bueno, exactamente eso. Pero no es imposible. O sea, yo creo que mientras uno le dedique tiempo y no se frustre, todo llega. Creo que vaya, que no, de alguna manera lo vas a superar. No te preocupes, te va a salir. porque tiene que ser un tema, viste, que vos lo sientas así muy propio, y entonces es como estar leyendo de cosas que te interesan, estar, no sé, buscando ropa. Ah, no, lo que fue comprar la ropa no les puedo explicar, porque cuando yo compré la ropa, Zara solo tenía envío a domicilio, no estaba abierto al público, todo Flores y Once estaba cerrado. Entonces, y acá está mi amiga Salvadora, me parece, entre el público, una amiga que trabaja en Once, me mandaba fotos del catálogo de las cosas que iban teniendo, y yo con eso trataba de ver en la página de Zara a ver si encontraba algo igual. Era como, tenés que estar muy predispuesta a hacer un montón de cosas y a dedicarle un montón de tiempo, pero nada, si lo querés hacer, va a fluir y vas a ver que lo vas a lograr. Eso que acabas de mencionar, esa anécdota que acabas de mencionar, me parece muy interesante también a raíz de algo que se estuvo hablando recién con el jurado, y es que
acabás de demostrar que no es que vos específicamente, o tan fácilmente fuiste y encontraste tal vestido y tal vestido igual. O sea, no tuvo que ver con una cosa tan obvia y tan uno que diría, ah, sí, claro, buscaste justo la más parecida para que te coincida con lo que vos querés demostrar. Es muy, muy interesante lo que acabas de mencionar. Y aparte, terca, yo quería que sean iguales, ¿viste? Y entonces, claro, para encontrar algo así, y también sucede que como los dos son fast fashion, o sea, lo que ves tal vez durante una semana, la semana que viene ya no está ahí y ese producto se agotó, lo mismo pasa en los barrios. Entonces capaz yo le decía a mi amiga, che amiga, ¿te quedó ese vestido pero en color blanco? Uy, no, ya no lo tengo más, no está más. Entonces ahí tenía que compré ropa de más, obvio. O sea, un montón de cuestiones ahí en el medio, pero porque yo quería que sean muy similares, o que al menos uno lo veía y decía, que es lo mismo, ¿por qué me estás mostrando dos cosas si es lo mismo? Claro. O sea que vos además de como tesista, como maestrando, además de gastar plata en libros, gastaste en ropa. O sea, doble gasto. Que me queda para mí, me compré todo en mi talle. Eso te iba a decir, por lo menos, ¿no? Está muy bien. Sí, sí. Faltaba Pero bueno, más. ahí están mis hermanos y mi madre que me dio una mano. No, porque era de mujer, qué pena. Qué pena. Te contesté a Darío. Sí. Igual tengo dos cosas de cada uno. Bueno, súper interesante. Me está cayendo una relajación que no les puedo explicar. Empecé a llorar y apareció Darío por acá, por el piso, y me tiró un par de servilletas. Aparecieron mágicamente unas servilletas. Era ahí al pie del cañón el tipo, muy bien. Sí. Espero que haya tomado un registro fotográfico de estas escenas también. Sí, tenemos. Bueno, ¿y qué pensás en relación a después de relajarte, de tomarte por ahí, probablemente un tiempito para descansar de todo este proceso, pero qué pensás en relación a seguir con un doctorado? A mí me encanta la idea, me encanta. Mañana ya estaría empezando las clases, si es por mí. Pero, ¿podríamos tramitar una bequita? Siempre se puede tramitar algo, más con una maestría para encima. Seguramente. ¿Estás mangueando? Sí. ¿Qué? No sé qué dijo antes. No sé. ¿Capaz me dice que ella me lo paga? Ah, debe ser eso, sí. Estás mangueando, dice. No, igual estuve becada. Ahora cuando venga el jurado, capaz que lo digo, ¿no? Que estoy becada igual yo. Por ser profe de la universidad, estoy becada. Sí, tenés un porcentaje de beca. Sí, podés agradecerlo después que tenés la nota de ella. Sí, por supuesto. Ah, bueno, un tema, volviendo al tema de tesis y todo eso que te quería también consultar, era, bueno, en relación porque eso no me acuerdo haberlo visto, bueno, no tengo tan presente, ¿no? Pero el grupo focal, ¿no? Las consumidoras que vos consultaste y todo, ¿no? ¿Hiciste una diferenciación o una selección según clase social, este tipo de cosas que no recuerdo? ¿O sí? ¿Cómo fue o cómo se dio? No, la única condición era que hayan experimentado la compra en los barrios. Nada más. Después no. Pero incluso, ahora que lo pienso, son de clases bastante diferentes cada una. Ah, bueno, eso también está bueno. Sí, bastante diferente. O sea, estaban más o menos las principales clases sociales representadas. Exacto. ¿Estaban las clases mayormente representadas? Digamos, la variedad de clases.
Sí, sí, sí. Porque aparte... Eso no recuerdo si estaba si lo mencionabas en la tesis. No, porque en realidad no quise ir tanto a la identidad de las personas, sino que simplemente sean parte del grupo focal. Incluso, no me acuerdo si pregunté de qué género, sí, pregunté de qué género era. No pregunté, no me acuerdo, creo que ni la profesión, pero bueno, después ahí interactuando con ellas, una era estudiante, la otra era recientemente madre, la otra es psicóloga, era como todas muy diferentes, así que en ese sentido me ayudaron un montón. Charlie, ¿cómo estás? ¿Ya está el jurado para Sí, ingresar? ya está el jurado, ya está ingresando, ya terminaron el dictamen. Excelente. Ahí les doy a admitir también. Ah, sí, también. Bueno, perfecto. Entonces te dejamos con el jurado, Fernanda. Éxitos y felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias, Alejo. Bueno, muy bien. Qué público, ¿eh? Y no son todos tuyos, te aviso. Hay alumnos míos también, así que... Ah, me hiciste la pata. Sí, sí, los traje. Hola, encantadísima. ¿Cómo estás, Azul? No, pues aquí muy contenta, muy orgullosa de Fer y pues agradeciéndote mucho habernos puesto en contacto y haberme invitado a pues a vivir esta experiencia que me ha enriquecido mucho y me ha encantado. Muchísimas No, por gracias. favor. Y menos mal que viste esta instancia porque serás convocada próximamente como jurado, así que ya vas a estar canchera. Con mucho gusto, te agradezco. Muchas gracias. Bueno, un gusto enorme. Bueno, secretario académico. Fernanda, ¿Qué dirá? Estuvimos recién en un extenso debate, largo y extenso debate, pero enriquecedor, digo, para todos debate. Ahora Fabiola le va a dar lectura al dictamen y finalmente daremos cuenta de tu calificación. Antes de pasar al dictamen, sí, y lo hago habitualmente, esto también, digamos, para quitar ansiedades y llevar tranquilidad, digamos, tu tesis, tu trabajo y tu presentación está aprobado. ¿Sí? Bien, ahora vamos al dictamen y luego volvemos con la calificación. ¿Sí? Ok, gracias. Muchas gracias. Bueno, bien, ya está. Más tranquila, pero a prestar atención, por favor, ¿eh? Igual te queda todo grabado esto. Estoy todo oídos. Bien. Bien, en primer lugar te queremos comentar que el jurado destacó y resaltó la originalidad en el recorte que vos utilizaste en tu investigación, el tema de los barrios, esta mirada histórica, esta contextualización que vos trabajás con la inmigración, con el tema de lo espacial. La verdad, se toman varias dimensiones, el tema de clases, la originalidad, la copia, bueno, todo esto es muy destacable en tu investigación. También se destaca el uso de la bibliografía, que se te escuchó muy cómodamente empezar a citar autores y trabajar con algunos autores universales, además de todo, así que muy bien eso como tesista. Un trabajo de campo muy enriquecedor, que puede colaborar mucho con la industria. Esto hicieron hincapié varias veces los miembros del jurado, con esta mirada de que la industria está todo el tiempo vinculada al trabajo de campo y que le vas a dar como una especie de provocación ahí bastante interesante. Es una tesis que cuestiona sobre todo al tema de la industria y eso es muy positivo por la utilización de las categorías que fuiste usando, lo cual ya me animo a decirte que este podría ser uno de los puntapiés iniciales para una futura tesis, algún doctorado, algo que quieras continuar. Bien, acá te vamos a sugerir algunas cosas, como por ejemplo, que sería muy bueno profundizar sobre el tema de los porteños y su categorización, sobre todo porque en algún lugar se temió, y se te sugiere también tener cuidado con el tema de ser demasiado lineal y a veces un poco reduccionistas, ¿no?
como por ejemplo el tema de que en esos barrios todos son copias, como que, ¿no? Buscar una mirada un poco más amplia a este análisis. Se tiende a generalizar a veces cuando se investiga, entonces bueno, cuidado esto a futuro, y aparte enamorarse del tema y no ser muy crítico, entonces bueno, todas estas cuestiones que el jurado empezó a notar, tené cuidado para algún escrito que tengas, algún paper que desarrolles o un posible doctorado. Ahí te decimos también que se debe cuestionar sobre las condiciones laborales de estos espacios. Vos un poquito lo explicaste después cuando se te empezó a preguntar. Lo tenía en un pie de página, pero tal vez podría haberlo desarrollado un poquito más. Tranqui, porque se te escuchó en algún momento, pero cuando el jurado necesitó consultártelo, vos también lo pudiste defender y explicar, ¿no? De estos espacios, obviamente hablamos de los talleres clandestinos, el tema de la situación de precios, cómo se estructuran los precios en estos lugares. Bueno, nada, no podemos dejar de pensar a futuro sobre eso, si querés seguir con él. Se sugirió, pero también lo respondiste, la cuestión del análisis de género a los finales de esta investigación, pero vos explicaste el por qué de alguna manera seleccionaste. Esto tiene que ver con un tesista, ¿no? Cuando uno de alguna manera dice y decide sobre qué campos investigar o seguir profundizando. Bien, acá se sugiere también poner en valor y profundizar sobre el porqué de los consumidores que buscan comprar y adquirir esas prendas, más allá de lo tecnológico o de la materialidad. A vos se te escuchó mucho parada y de alguna manera preocupada por este tema de la tecnología, de la materialidad y demás, pero bueno, también ahondar un poquito más. Acá tenemos dentro del jurado un antropólogo, así que queremos escuchar un poco más otras voces. Bueno, y por último, se sugiere también a futuro el tema de pensar que los diseñadores argentinos deben tener quizás una mirada más genuina y de alguna manera ser más crítico en esta cuestión de la cosa de la copia, de la originalidad, de esta mirada que entonces, ¿por qué miramos a marcas internacionales como Zara? Y cómo esto se traduce en estos barrios donde, por supuesto, interfiere, como lo dijo también el secretario académico en su parte, la cuestión de clases y la cuestión clasista y la mirada de todo eso. Así que bueno, esto, Fer, a futuro, para pensar, para que te quedes pensando en un posible doctorado o en algún paper que quieras seguir escribiendo para el campo de la investigación. Así que bueno, acá lo dejo al secretario académico para que cierre con tu nota. Bueno, Fernanda, luego de haber escuchado el resumen del dictamen que estuvimos elaborando recién en la otra sala, y ahora vamos a la calificación. Como te dije, está aprobado, y tu calificación final es de 9 sobre 10 posibles. Así que tu nota final es 9. Así que felicitaciones, y yo creo que voy a cerrar con esto, Fernanda, porque es algo que estuvimos debatiendo recién en el dictamen, ¿no? Por lo menos para tener una mirada conjunta o distintas apreciaciones sobre tu trabajo. Y digo como mensaje, digamos, y sobre todo para diseñadores de textil y indumentaria. Está claro que la producción de las prendas, como vos bien lo demostraste, pueden tener exactamente la misma calidad que una producción de prendas internacionales, ¿sí? Se pueden vender a más bajo precio, ¿sí? Me parece que ahora es seguir inculcando y seguir trabajando para que los diseñadores argentinos no vayan por el camino de la copia, sino que vayan por el camino genuino de la originalidad, de generar nuevas prendas, de generar nuevos diseños, sabiendo que lo van a poder reproducir de la mejor manera
todos estos talleres, que seguramente habrá que cuidar que no sean talleres clandestinos, que no haya explotación y demás, ¿no? Pero digo como para dejar un claro mensaje en el sentido de, digamos, de cierta argentinidad, si querés. Sí, de hecho, si me permitís decir, sí, claro. Como en la universidad estoy dando la materia de diseño 5, por primera vez en este cuatrimestre estoy proponiendo que tomemos como referencias conceptos argentinos, que pensemos en Buenos Aires, que pensemos en los barrios, que pensemos en nuestra cultura y a partir de ahí empezar a diseñar. Muchas veces uno se queda con conceptualizaciones que tienen que ver con Milán, con París, que está muy bien saberlas, pero digo, acá tenemos tanta riqueza cultural que está bueno incluso desde el aula empezar a promover ese pensamiento. Muy bien. Fernanda, felicitaciones. Gracias. De verdad, ¿sí? Gracias a todo el jurado. Fabiola, si quieres cerrar. Bueno, muchas gracias al jurado por participar, la verdad un honor y un placer compartir con ustedes este dictamen y esta evaluación. La verdad que fue elegido, Fer, este jurado, así que fue pensado, Lo sé. fue pensado. Así que le agradecemos muchísimo haber participado con nosotros. Y quiero agradecer a la audiencia porque veo que hay un montón de maestrandos que tienen que ver con otros años, con otros niveles, y para esto son esos espacios, ¿sí? Para que ellos empiecen como a compartir este lugar y escuchar a egresados y al jurado cómo se desarrolla este espacio, y este momento es fundamental para que los maestrandos estén compartiendo con nosotros. Así que les agradezco. Bueno, Fer, seguimos en líneas más administrativas, pero vos sos de la casa, así que no va a haber mucha historia. No sé si el jurado quiere decir algo más. Nos despedimos, si no. En mi caso, un placer. Felicitaciones y muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias.